amigos, hoy viernes 14 de este mes de junio, donde como es fin de semana, corresponde hacer algunas evaluaciones procurando sacar provecho o algún tipo de experiencia de lo que se acumuló en la semana. Bueno, la experiencia más importante es la referida a cómo un acontecimiento que se produce todos los años para esta época, que es la aparición de la gripe, cada año con nuevas versiones, porque la gripe evoluciona como todo. Esta vez, por un mal manejo de las autoridades dominicanas, se convirtió en otra denuncia, que esta vez fue aprovechada por los intereses de los haitianos para hacer de esto una crisis, que no lo es. Y imagínense ustedes que desde que aparecieron los famosos casos de la H1N1, que son como 17 versiones de gripe que hay, las autoridades del Ministerio de Salud Pública hubiese dicho aquella vez, hace unas cuantas semanas, que nuevos tipos de gripe estaban en el ambiente, de influenza. Pero al utilizar el término muy sofisticado de H1N1, ahí mismo se comenzó a dar pie a todo tipo de especulación y a, lógicamente, identificar esta influenza con la muy grave que es la gripe aviar, que esa sí tiene repercusiones tan graves que cuando los países la localizan, lo primero que hacen es acabar con la población avícola, o sea, matar todos los pollos y gallinas para comenzar a erradicar la enfermedad en el foco. Aquí nunca se ha registrado en todo lo que lleva este gobierno y los últimos años un caso de gripe aviar, desde que se localizó por primera vez en una región de la China popular. Y se ha venido entonces extendiendo por todo el mundo, por aquello de la globalización. Pero cual que sea el asunto, lo cierto es que las autoridades haitianas, más movidas por intereses de comercio de su país que por la decisión de prevenir enfermedades, porque no lo han hecho eficientemente tampoco, en otros casos, en otro tipo de enfermedades, declararon que por efecto de la presencia de gripe aviar en la República Dominicana, porque aquí salió en varios periódicos eso también, no podemos culpar únicamente a la falta de previsión de autoridades de salud pública que comenzaron a hablar de H1N1, diga gripe ya, hombre, que eso es lo que pasa todos los años. Desde que se comenzó a tratar el tema de esa manera, hubo diarios que por aquello de hacer noticias de cualquier cosa y agravarla sin importar consecuencias, comenzaron a hablar de gripe aviar y las autoridades haitianas se agarraron de eso para mantener activa una famosa disposición adoptada hace mucho tiempo de prohibir la importación de huevos y pollos de República Dominicana, porque acuérdense que aquí hubo un pequeño brote localizado en el este con unos gallos de pelea que se trajeron de manera irregular desde Puerto Rico, que sí estaban afectados de la gripe aviar, fueron eliminados y ahí mismo terminó el foco. O sea, no fue un foco originado aquí, ni tampoco llegó a extenderse por ningún sitio. Aquí no se ha registrado, lo certificó
la Oficina Mundial de la Salud, la OMS, y la Oficina Panamericana de la Salud. En la República Dominicana no se ha registrado ningún caso de gripe aviar. Sin embargo, lo que ha quedado como experiencia muy negativa es que los intereses que dominan en el gobierno haitiano han querido causarnos problemas adicionales a lo que ha habido fruto por efecto de la informalidad con que se realiza el comercio dominico-haitiano, principalmente en la zona fronteriza. Yo digo, para interpretar de buena manera la iniciativa gubernamental que envió una misión de alto nivel a Haití y que hemos considerado innecesaria, sin embargo, que esa decisión gubernamental contiene la intención del gobierno ya de darle a esto un carácter del más alto nivel también. ¿Por qué? Porque no podemos seguir realizando un intercambio comercial con un vecino sin contar con un protocolo, con algún acuerdo que establezca oficialmente registros para las mercancías que cruzan ambos lados de la frontera, tratamientos arancelarios específicos, cantidades permitidas a exportar, etcétera. Formas de pago, es que no tenemos ni siquiera un acuerdo de pagos entre los dos bancos centrales. Porque, por lo que se ha dicho también, por alguna causa desde Cancillería se ha parado los trabajos de la comisión mixta bilateral, o por lo menos en el caso nuestro, no hemos demostrado suficiente interés por cuanto tenemos informaciones de primera mano que la comisión mixta bilateral fue echada a un lado en el caso de las relaciones exteriores nuestras, cuando debió ser una de las principales actividades de la Cancillería. Bien, probablemente pasó lo mismo desde Haití y esta informalidad que hemos tratado de enfrentar desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que siendo canciller Licelón Marte de Barrios, se creó una comisión mixta bilateral para discutir acuerdos de comercio. Se quería que en ese momento, y se elaboraron documentos base que están en Cancillería, un acuerdo de pagos entre los bancos centrales de los dos países, un acuerdo de integración económica, de intercambio económico, con un sistema arancelario, protocolo de comercio, etcétera, etcétera. Y incluso maneras de promover en ambos países las exportaciones de un país al otro. Todo eso viene de hace tiempo, desde hace más de 20 años. Sin embargo, no acabo de materializar. Por eso, la experiencia muy negativa de que en este momento los envíos de apenas 700,000 huevos mensuales a Haití de parte de los productores nacionales que se localizan en el centro del Cibao y hacia la frontera, apenas un 8% de la producción nacional. Esos 700,000 huevos mensuales que se envían a Haití, sin embargo, representan el 45% del consumo nacional haitiano. El otro 55% lo están produciendo ya en Haití, lo que ha generado algún tipo de actividad comercial, porque antes lo importaban todo. Pero ese 8% es una producción que se coloca en el mercado nacional de 150 millones de huevos mensuales, que es el mercado nacional. Imagínense ustedes, si los haitianos son unos 2 millones de huevos al mes, nosotros consumimos 150, para que tengan una idea de la diferencia. Sin embargo, ese 8%, los 700,000 huevos que enviamos mensualmente a Haití desestabilizan una producción, para que ustedes vean qué frágiles son las estructuras productivas. Y ya la Asociación de Productores de Gallinas Ponedoras está anunciando que va a tener que sacrificar una parte de sus gallinas por la baja en la demanda. Ya se había denunciado meses antes, desde hace meses, de comienzo de año, los hueveros vienen diciendo, los productores de huevos de mesa, de consumo, que
tienen una sobreproducción por efecto de una falla en la programación de producción de ellos. Y eso ha sido tratado más de una vez en el Ministerio de Agricultura, que ha tratado que se pongan de acuerdo y se asignen cuotas de producción para no causar estos bolsones de sobreoferta de mercado que le genera a su vez baja de precios. El problema es que todavía hasta anoche, aunque el periódico El Caribe es el único de los diarios que informa que tiene noticia de que el Consejo de Ministros haitiano rechazó la propuesta dominicana de levantar el impedimento, pero oficialmente hasta anoche no se tenía respuesta del gobierno haitiano acerca de la solicitud que fue a hacer la comisión de alto nivel que les visitó para solicitar el levantamiento de la prohibición. Mientras tanto se hacen gestiones para diversificar las exportaciones de pollos y huevos de la República Dominicana. Ayer el director ejecutivo de CONAPROPE nos decía, que es la Comisión Nacional de Producción Pecuaria, que la República Dominicana es uno de los productores más eficientes de América Latina, que ha montado una industria avícola de primer orden y que está en condiciones no solamente de suplir toda la demanda nacional, sino también de exportar a zonas cercanas. De manera que esa iniciativa del gobierno de buscar nuevos mercados pudiera ser la respuesta. Mientras tanto, nos llevamos como experiencia como un tema maltratado por algunos de estos técnicos que llamaron de inmediato por tratar de demostrar su sofisticado conocimiento, que se trataba de la gripe H1N1. Gripe, lo que se da todos los años, de distintas formas, porque la gripe evoluciona muchísimo y que se lleva muchísimo y que viene de los países fríos. La traen los dominicanos que viven allá y los extranjeros que vienen a pasarse, a aprovechar el clima caliente nuestro. Después de las temporadas de frío se genera gripe. Eso, pero entonces se pusieron a llamarle de que H1N1 y ahí mismo vino el rebú y la mala interpretación. Entonces, esa es la experiencia que deben llevarse a las autoridades de salud pública fundamentalmente, que deben saber ya de manera definitiva que estos asuntos se tratan con cuidado, como lo hizo Bauta Rojas con el cólera, que lo manejó y lo manejó y lo manejó sin causar histeria nacional hasta que eso fue sometido a control. Eso se llama un buen manejo. Entonces esa experiencia acumulada en salud pública, ¿por qué no se utilizó ahora? A menos que alguien quiera hacerle daño a la nueva gestión, porque la mayor parte de los que vivieron la experiencia están ahí dentro. Entonces eso mueve a uno a profunda preocupación, porque se da cuenta que el país todavía no tiene lo que se llama un protocolo para actuar. Protocolo. De que sea un departamento específico de salud pública el único autorizado a tratar el tema y no cualquier funcionario que se le ocurra. Como aconteció. Comenzaron a hablar. Hasta la presidenta del Colegio de Médicos Dominicanos, que se ha demostrado que es una improvisadora de juicios graves, comenzó a hablar también de gripe aviar. Usted habrá visto y después de mentirse ella misma, cualquier director de hospital, no. Estas son cosas de interés nacional que deben tener un protocolo nacional, que no debe de ninguna manera violentarse. Pero bueno, nos lo llevamos de experiencia. Buenos días, don Moza. Buenos días, ¿cómo Buenos días, don Pedro. ¿Cómo te sientes? Todo bien, hasta el momento, solamente que si como es viernes, vamos a aprovechar para dar a conocer algunas experiencias que se acumularon en el curso de la semana. Bien. Que la referida es a este tema que le acabo de mencionar. Yo diría que a pesar de todo, las experiencias son buenas. Ya hemos visto que el gobierno también ha hecho profesión de fe de que esa política de favorecer el desarrollo de las medianas y pequeñas empresas es firme, es resoluta,
que es verdad que se le están, que por mecánica, más que por cualquier cosa, por mecánica, aunque también por intereses, la estructura administrativa del Estado ha sido un poco reacia a poner en práctica la decisión del gobierno de favorecer en los negocios, o sea, compra de servicios y mercancías a las medianas y pequeñas empresas, lo decía ayer el ministro administrativo de la presidencia, pero que se están creando mecanismos que garanticen eso. Muchas veces lo que existe es ya una mecánica que facilita las cosas con clientes conocidos, grandes, suplidores, yo qué, y otras veces negocios. Ojalá, don Pedro, ojalá, don Pedro. Yo digo que bien que el gobierno se haya interesado por este problema, porque ciertamente, don Pedro, que es un problema. Claro. Mire, para un proveedor del Estado, oiga esto, un proveedor del Estado, un proveedor del Estado, ese registro, le dan un número, y ya cuando esa persona tiene ese número, ese es su número de proveedor, que se renova cada 2 años. Que tampoco entiendo por qué tiene que renovarse cada 2 años, porque el mismo sistema debe establecer si un proveedor está activo o está inactivo, porque todas las operaciones se registran. Bueno, pero usted diría, bien, se renova cada 2 años. Ahora, los requisitos, el proveedor. Si es una pyme, certificado de registro mercantil, los estatutos de la empresa, una nómina, la nómina de los accionistas, una declaración jurada que establece que no son funcionarios de primera ni segunda categoría de la administración del gobierno, una declaración de fe, o sea que la persona dice que todo lo que está expresando es verdad. Y entonces dice otro agregado. En adición, una carta de industria y comercio que le da la certificación de que es qué tipo de empresa es. Yo le preguntaba a una empleada, venga acá, pero en este registro de impuestos internos que dice la razón social, dice la dirección de la razón social, dice de la persona responsable lo identifica, establece el capital accionario. Yo le digo, esa información no le permite a ustedes calificar una empresa. Me dice la empleada, no, porque eso es por la actividad. Usted sabe que una empresa puede parecer pequeña, pero tener actividades grandes. Entonces Industria y Comercio hace esto. Cualquiera pensaría que cuando le dicen en proveedor que vaya a buscar esa carta, ya inmediatamente se presenta Industria y Comercio, da todas sus generales, se la van a entregar. No, allá tiene que entregar una certificación de la TCS, de que tal día. Tesorería de la Seguridad Social, pero a esto se agrega que tiene que repetir documentos. Por ejemplo, sí, tiene que repetir. Por ejemplo, tienen la certificación de registro mercantil, que eso no es problema, porque las empresas lo tienen. Lo mismo una declaración de la nómina de accionista. Entonces, el asunto usted diría, bueno, bien, pero ¿qué pasa, don Pedro? Cuando usted va a la TCS, esa información, eso le puede durar a usted más de una semana. Esa información, esa certificación. Cuando usted va a impuestos internos, esa certificación, don Pedro, le va a durar a usted por lo menos 7 días. Y por esa certificación, la empresa va a pagar 300 pesos. Esa certificación tiene vigencia 30 días. Nada más. Sí. Entonces, en un sistema interconectado. Así mismo es, yo conozco el proceso. Claro. Tal como usted lo está en un relatando. sistema interconectado, don Pedro, eso se puede, cada uno de los organismos lo puede establecer, porque tan pronto, fíjese que cuando usted compra en algún lugar, usted solo da el RNC. Y cuando el establecimiento comercial le da la factura, aparecen todas sus generales. Toda la información de su empresa aparece en esa factura sin usted dársela. Solo con el número que usted le dio a la compañía. Fíjese, usted va a comprar a cualquier tienda. ¿Quiere comprobante fiscal? Sí. De su registro. Y usted da su RNC. Y cuando dé el RNC, cuando le entregan la factura, ahí está toda su información. Le dice la dirección de la compañía, cómo se llama. Entonces, ¿qué pasa? Eso, si lo descubre, yo pienso que cuando gente que se siente estimulada por el llamado, el interés que tiene el presidente de la República, de que se formalicen los micro, pequeños y medianos empresarios que
tan informalizados. Eso puede convertirse en una especie de barrera que diga, no, sigo informal, no me voy a meter en el sistema porque me pasa todo esto. Eso debe ser fluido e incluso ver cómo ese sistema interconectado puede obviar pasos. Una empresa está al día, vamos a ver si está al día en impuestos internos, y lo puede establecer, o sea, un organismo público puede establecer esto, pero eso pues, colocar lo que tiene que, para cada pago, después de pasado un mes, tiene que llevar una certificación de que está al día en el pago de sus impuestos. Pero eso lo hacen a nosotros, los periodistas que sí, tenemos programistas de televisión. Tiene usted que hacer todos esos todo. Entonces, el que vende plátano en el mercado nuevo y descubre que con todos estos asuntos, él va a decir, no, pues voy a seguir informal porque es que tengo que bregar mucho. De manera que en todo esto de la traba que se están investigando para levantarla, se debe ver esto, un sistema interconectado. Puede revisar. Mire, lo de la TCS, la Seguridad Social, don Pedro. Por ejemplo, es un sistema fluido. Esa gente incluso, usted va a buscar una información de una empresa, ya como parte interesada, un representante de una empresa, oiga, y le dan la información de inmediato, le dicen si esa empresa está al día, no está al día, lo dicen de inmediato. Y de igual modo tienen ahí facilidades de información, de cualquier información que una persona quiera. Yo creo que estos organismos se deben, ya con un sistema interconectado, como con la informática, eso no es problema y le evitan paso a la persona que no tenga que hacerlo de manera física, sino a través de la red, que lo pueden hacer. Esto debe verse, incluso para concluir este comentario, observen esa parte, cómo se consigue un proveedor del Estado, cómo una persona que se quiere formalizar, una vez se ha formalizado, obtiene un proveedor del Estado, para que usted vea lo que le van a pedir, y usted va a entender que hay pasos que lo pueden obviar. Ese de que si está al día en los impuestos, eso después lo pueden establecer desde ahí mismo porque es un sistema interconectado. Fíjese que la decisión del presidente de la República, que dispone que a partir de agosto, y esto es importante que lo oigan los burócratas que son responsables de aplicar la medida, que a partir de agosto el presidente de la República ha dispuesto en virtud del decreto 164.13 que las pymes no van a pagar el impuesto, el ITEVI anticipado. Es decir, no se va a cobrar por los desmigados, sino por lo percibido. Cuando las empresas, el ITEVI lo van a pagar cuando cobren la factura. Ahora tienen que pagarlo anticipado. Es bueno que observen eso, que ese decreto dice que a partir de agosto, para que cuando llegue agosto no se den por enterados. O sea, que sea el mismo afectado o interesado que tenga que decirle, mire, hay un decreto del presidente de la República. El presidente de la República adoptó un decreto, don Pedro, cuando llegó a la administración del gobierno en septiembre. Oiga, que no le han hecho caso, que ese decreto tenía el propósito de agilizar los pasos para las micro, pequeñas y medianas empresas. Establece que en las excepciones que se adoptan con situaciones de contingencia, por ejemplo, cuando nosotros estamos afrontando un problema de un huracán o una situación que ocasione múltiples daños, la ley establece que hay medidas de excepción, lo que quiere decir, don Pedro es el funcionario que está en Santiago y ocurre que en Cienfuegos se fue la mitad, de Cienfuegos las casas quedaron sin zinc, se perdieron algunos techos y don Pedro como gobernador, representante del Poder Ejecutivo, comienza a accionar y tiene que hacer compras. Entonces esa ley establece que ese funcionario puede comprar haciendo excepción, es decir, que no se le aplique lo que establece la norma de contrataciones públicas, que se libere. Claro, porque él tiene que comprar de inmediato, es para que pueda comprar de inmediato y resolver el problema. Porque es que hay gente que ha quedado sin, don Pedro, o gente que está en situación difícil. Y dice que esas excepciones... Ese decreto existe. Claro, mire, don Pedro, ese decreto no le han hecho caso. Y me da la impresión que ni siquiera lo han leído en muchos sitios, no lo han leído. Ese decreto, dice el presidente ahí en ese decreto, a los fines de igual modo facilitarle, dice medios de televisión, radiodifusión, y radiodifusión dice ese decreto. Me da la impresión que los organismos que tienen que ver con ese decreto no lo conocen.
y fue el primer decreto importante en ese orden que dictó el presidente Danilo Medina, que ese decreto tiene el propósito precisamente de aligerarle los pasos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Me da la impresión que ese decreto no lo han leído, porque yo le pregunté en proveedor, le pregunté a una joven, ¿ustedes conocen este decreto? No lo conocen, me dijo. Entonces, eso debe verse, porque el presidente cuando emitió ese decreto lo hizo con ese propósito. Y yo pienso que si el presidente Danilo Medina, una vez tenga toda esa información directa de lo que está pasando ahí, se va a dar cuenta. Otra cosa, la publicidad ahora, también las empresas tienen que presentar, los productores de programas, tienen que presentar toda la información. Tienen que presentar también la misma información que hemos estado hablando y la de impuestos internos indicando que los impuestos están al día. Y así, para poder cobrar. Sí, pero oiga esto, para que usted vea lo contradictorio de esto. La certificación de industria y comercio dice que la empresa está al día y que ha presentado todo lo que presentó. Pero ¿qué ocurre? Si va a dar un paso como contratación de publicidad, de nuevo se repiten, tiene que entregar toda esa información. No, entonces, ahora que el ministro del administrativo de la presidencia ha señalado los esfuerzos del gobierno en procura de eliminar estas trabas, es importante que vean eso, o sea, proveedor del Estado, o sea, cómo se da. Después que usted está registrado Sí. como proveedor, Sí. usted está registrado ya, no Claro. tiene por qué repetir el proceso. Efectivamente. Como Y me un lo sistema está solicitando interconectado, precisamente ahora. don Pedro, ese sistema debe decir, Pancho Villa, mire, usted no se le puede otorgar este contrato porque usted no está al día en el pago de sus impuestos. Porque lo puede ver en el mismo sistema, es un sistema interconectado y se trata de organismos públicos. De manera que ojalá todo esto se pueda ver, porque ciertamente no se observa en algunos servidores la preocupación del presidente precisamente por lograr estimular que las empresas informales se formalicen en República Dominicana y que de igual modo se puedan convertir en creadoras de riquezas en República Dominicana. Don Pedro, hoy en la República Dominicana se conmemora una fecha muy importante, la del 14 de junio. El 14 de junio de 1959 llegó a República Dominicana en ese año. Esa fue la primera expedición de junio de 1959. 54 años se cumple. 54 años se cumplen hoy. Eso tiene una importancia, ¿por qué? Porque los expedicionarios del 14 de junio tenían una visión de país. Fíjese que ahí se planteaba un Estado de Derecho, que la tierra, República Dominicana tenía la característica de un país latifundista, los grandes ateros, esa era la característica de la propiedad. Se planteaban una redistribución de la tierra. Se planteaban un régimen que garantizara las libertades en República Dominicana. Es decir, que vinieron con una carpeta, no solo era desplazar al dictador Trujillo, sino sepultar la dictadura para dar paso a un Estado de Derecho. ¿Por qué digo que es importante recordar a los héroes del 14 de junio de 1959? Porque vinieron con el sueño de que aquí era posible un Estado democrático, un régimen democrático. Porque ustedes vieron que en República Dominicana se produjo en 1963 el golpe de Estado, y el golpe de Estado precisamente fue resurgir de todas esas fuerzas que vivieron bajo la sombra de la dictadura, que se reagruparon de nuevo en 1963 y se confabularon para interrumpir el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch, que le planteaba a la República Dominicana la vía y que allá había creado los mecanismos institucionales, incluso con la constitución más democrática que había conocido República Dominicana hasta 1963, el gobierno del presidente Juan Bosch. Eso fue derrocado. Y ese era el contraste, la lucha entre esa parte de la sociedad dominicana que no creía que la democracia era viable y gente que sí creía que la democracia era viable en República Dominicana, como fueron los expedicionarios de 1959,
y como fue la administración del presidente Juan Bosch en 1963. De manera que honores a los héroes del 14 de junio. Y ya, don Pedro, para dar paso a Mozart, después si tenemos oportunidad podríamos añadir otro comentario. La situación con Haití presenta, don Pedro, el espacio para una oportunidad. República Dominicana es de los países beneficiarios del Tratado de Petrocaribe con Venezuela. Ese tratado prevé que República Dominicana puede pagar parte de la factura petrolera a Venezuela con productos agropecuarios. Pienso que las autoridades dominicanas y los productores deben ver qué puede ofrecer República Dominicana con seguridad y hacerle una oferta a Venezuela, en este caso como suplidor de productos que Venezuela demanda. O sea, si nosotros podemos venderle a Venezuela parte de la carne que consumen, si nosotros podemos venderle a Venezuela parte de los huevos que consumen, y Venezuela podría ser en este caso un país receptor de productos dominicanos en ese orden importante, porque Venezuela está importando carne de pollo, tiene que importar para cubrir su demanda, y Venezuela también requiere, comprar alimentos para cubrir la demanda de su mercado. Esta es una oportunidad que se debe explorar y ver con las autoridades venezolanas si la República Dominicana puede colocar carne de pollo en Venezuela. El mercado de Haití, que sigan los esfuerzos, pero ese va a ser un mercado siempre difícil. Porque incluso si usted observa lo que son las normas de la Organización Mundial de Comercio, cuando se firmó el Acta de Marrakech en 1994 en Marruecos, un punto ahí importante, don Pedro, fue lo de prácticas desleales de comercio. Un país no puede adoptar medidas medalaganarias que afecten a otro país, o sea, que le afecte la colocación de sus bienes en un mercado determinado. En este caso, los haitianos un día despertaron y le dicen a los dominicanos que está cerrado el mercado de Haití para los pollos y los huevos de República Dominicana. Hay gente incluso que se dejen de ese eufemismo, porque hay que están diciendo que Vera, don Pedro y Mozart. Ahora se han inventado los diarios nacionales y algunos programas de televisión, la veda a la carne de pollo y los huevos, no, la prohibición. Haití ha prohibido, usen palabras comunes que la gente le entienda de inmediato. Entonces, veda es cuando se ha comprobado claro que sí. Del virus. Claro que sí. Estamos aquí hablando de una prohibición unilateral de un país. De un país. Sí. De manera que vamos a verlo así, Mozart. Buenos días, señores. ¿Cómo están ustedes? Miren, nos complace muchísimo la afirmación del ministro administrativo de la presidencia en el sentido de reconocer que existen algunas trabas burocráticas que no vienen de ahora, para iniciativas importantes, entre las cuales están las trabas para las facilidades muy especiales que ha dado la administración del presidente Danilo Medina para que la pequeña, mediana y microempresa en el país tenga los mayores niveles de acceso a facilidades para su crecimiento y fortalecimiento. Y lo más importante no es solo reconocer, sino que el propio ministro ha dicho que se hacen y se seguirán realizando todos los esfuerzos necesarios para romper con esas dificultades o trabas que existen en algunas áreas del Estado. Eso es muy importante. Por otra parte, nos reconforta también el anuncio de la Presidencia de la República a través del ministro Montalvo, de que ya se va a iniciar la licitación para la compra del instrumental de lo que deberá ser ese importante mecanismo para la defensoría del país en materia de seguridad, que es el 911, que deberá comenzar a operar en la República Dominicana, al menos en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, 4 o 5 provincias más, a partir de diciembre.
Eso es muy importante también, porque es un instrumento básico a los fines de la preservación de la vida a todos los niveles. Desde un accidente hogareño en el hogar hasta un accidente de tránsito, un atraco, una dificultad menor o mayor, para que un infante, un niño tenga posibilidad de tener el amparo de los organismos estatales, o para que lo pueda tener un minusválido, o para que lo pueda tener un envejeciente, un anciano. O sea, estamos en presencia de un importantísimo proyecto que ya es ley y que deberá, tal y como se ha anunciado, comenzar a implementarse en la República Dominicana el 911 a partir de diciembre. Esa es otra información importante. Ayer yo tenía, en medio de todos estos problemas, me había olvidado, había dejado de un lado a la mafia que tiene, la gente que tiene la obra de Merca Santo Domingo. La entrada. La entrada. Que no se termina. Porque es una mafia. Es una mafia. Es una mafia, pues eso está paralizado ahí. Y han removido igual, a discreción. Entonces yo no sé qué es lo que se mueve ahí. Cuando tú ves asunto así, algo hay por debajo. Cuando tú ves que en ninguna instancia del Estado se va y le marcha, algo hay. Eso es lo que tiene, eso es una obra, porque el Merca Santo Domingo, que el presidente anunció que se iba a poner en los próximos días, había dicho el presidente hace como un mes, próximamente tendremos Merca Santo Domingo. No hay tal Merca Santo Domingo, porque entre otras cosas, tenemos ahí que la empresa contratada por la OISOE, que es la Oficina Supervisora de Obras del Estado, no ha hecho su trabajo. Y además de romper con el rigor de los planos originales para hacer una carretera que se corresponda con esa obra, con todos los elementos de seguridad, hizo una barbaridad ahí, estrechito, para ganarse unos cuartos, para ahorrarse un dinero. Y encima de eso mantienen paralizada la entrada al Merca Santo Domingo, la construcción de eso ahí. ¿Tú sabes por qué yo me acordé de eso? Porque hackearon o divulgaron un correo falso del jefe de prensa de Palacio. Sí, atribuyéndoselo. Atribuyéndole anunciar el despido o la cancelación del jefe de la OISOE. Entonces cuando yo vi eso, yo pensé, míralo ahí, se lo llevaron. Porque como él no ha hecho nada, Pimentel Caré, como él no ha hecho nada para reclamarle a los empresarios, que tengo entendido que es el Grupo Estrella, de una obra que diligenció el procónsul, ¿cómo que se llama? José Miguel Brea. No, José Ramón Brea, en el gobierno de Leonel Fernández. Diligenció esa obra como diligenció todo. El Merca Santo Domingo fue José Ramón Brea y esos grupos con los españoles. Eso que él sabe de eso, del lobby. Y entonces esa carretera se ha vuelto nada, eso está ahí. Y desde la OISOE nadie le ha reclamado a esos contratistas que tienen que terminar eso ahí. Nadie. Y como nadie le ha reclamado, entonces eso cae dentro de la legítima sospecha. Entonces cuando yo vi la información de que habían cancelado al de la OISOE, se le atribuí inmediatamente. Digo, no, se lo llevó el Merca. Se lo llevó el Merca. Se lo llevó el Merca. No es que yo lo desee, pero tampoco vendría mal que por lo menos le llamen la atención desde Palacio de por qué el jefe de la OISOE no le explica al país una obra licitada por ahí, pagada por ahí, está paralizada. Aquí hay que decir las cosas como son. Aquí hay que hacer, como Danilo, hacer lo que nunca se ha hecho desde los medios de comunicación, ponerle nombre y apellido a la cosa. Así que yo espero
el correo era falso. Es un problema que tenemos ahora, que ahora están llegando informaciones falsas. Y te ponen como si fuera Sí, legítimo. todo eso viene por el abuso del asunto de la internet y ese tipo de cosas. Lleven eso al paso. Yo se lo dije desde el principio, que desde el gobierno, eso es una fiebre que hay con el internet, que ellos se han olvidado. Ya la rueda de prensa la quieren dar por internet, todo por el internet, y el Vivi, y el Twitter, y el Facebook, y se están olvidando de que eso es al paso. Debemos ir despacio y utilizar los instrumentos que tradicionalmente han dado seguridad. Una transmisión, ¿usted quiere que una transmisión salga segura? Bueno, apele a Radio Televisión Dominicana y a su instrumental o a otra televisora si quiere contratar. Gente de calidad, igual a cualquiera. Una unidad móvil recién. Si usted agarra y usa los instrumentales. Plataforma digital. Exacto, usted usa con televisión abierta y en satélite. De aquí, porque para eso está esta televisora abierta, que tiene una unidad móvil, modernísima y una radiación nacional. Usted la usa y en adición a eso, entonces usted tuitea y hace todo lo otro. Exacto. Pero en adición a este instrumento, y se evitan situaciones enojosas como la que se está viendo, a veces transmisiones muy malas, porque es que la tecnología es delicada, es que la tecnología hay que llevarla al paso, Entonces, a propósito de esos correos, yo pensé que a Pimentel, al amigo Pimentel, se lo había llevado el Merca Santo Domingo, pero no es así. Lo que yo quiero es aprovechar ese correo falso donde se hablaba de su supuesta destitución para llamar la atención del presidente de la República en el sentido de que desde la OISOE no se ha hecho absolutamente nada que se conozca, y probablemente no lo conoce ni siquiera el ministro de Agricultura, que gritó, que ha reclamado en varias ocasiones que se necesita terminar esa carretera para resolver el problema del Merca Santo Domingo, que se mantiene cerrado eso, y manteniendo cerrado el Merca Santo Domingo, se mantienen cerrados los tres importantísimos mercados de la capital. Villas Agrícolas, Cristo Rey y Villa Consuelo. Tres mercados modernos. En medio de todo toda esta barahunda, eso es insólito. Sí. Entonces es verdad que retrasa, como el plan es abrir el Merca Santo Domingo conjuntamente con los tres mercados nuevos. Con los tres mercados nuevos de distribución, aquel de mayorista y estos tres son de distribución. Una cosa retrasa la otra. Hay que ponerse en esa. Es verdad. Hay que ponerse en esa. El mismo empeño que él ha puesto para hacer el puentecito ese, para resolverle a la universidad, el puente peatonal. Sí. Que está con un pleito con el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ese mismo empeño yo quiero que él lo ponga diciéndole a los contratistas multimillonarios que hicieron un disparate ahí, que arreglen primero la vía que hicieron mal y que terminen de resolver ese problema. Y él sabe cuáles son, porque si yo sé quién es los contratistas, no lo va a saber el señor Pimentel Caré. Sí. Tiene que saberlo. Bueno. Miren, finalmente, Pedro habló ampliamente del asunto de los pollos y de Haití y ese tipo de cosas. Yo voy a insistir en una cosa, señores. Nosotros tenemos que ir a las raíces de los problemas. Ese es un problema, yo lo decía, ese es un problema que se va a seguir repitiendo constantemente. Ahí vemos al canciller de la República que dice, en su lenguaje diplomático, que las relaciones son armoniosas, excelente la relación entre el presidente de Haití y el presidente de la República Dominicana. Ser cierto. El lenguaje diplomático. Ellos dos. Sí, pero ven acá. Pero es que no se trata de eso. Pero es que no se trata de amor. ¿Y quién está hablando de eso? Estamos hablando, señor canciller, de que hay un problema de carácter diplomático, político y económico. Y que las autoridades dominicanas hemos hecho el papelazo frente a esa situación. Y uno de los elementos por los que hemos hecho papelazo es porque la Comisión Mixta Bilateral que encabeza la Cancillería de la República es inoperante, deficiente, no ha hecho nada.
Esa es la realidad. Porque es a partir de esa comisión mixta bilateral que nosotros teníamos el propósito de delinear lo que deben ser las políticas frente a nuestros hermanos haitianos, a todos los niveles. Pero si esa comisión mixta bilateral, la de este lado, no funciona como no está funcionando, entonces la República Dominicana y su gobierno bien intencionado de Danilo Medina queda mal parado. Entonces no se trata de si Danilo, el presidente Danilo Medina y el presidente Martelly tienen buenas relaciones. Pues no se trata de eso, de una fotografía y de un encuentro amistoso y de que nos llevamos bien. No. De lo que se trata es de que la comisión mixta bilateral tiene que funcionar y de este lado no está funcionando. Y esa es una responsabilidad, señor canciller, suya. Porque usted es el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores y es el jefe de esa comisión. Se cambió a Ortega Tous, de ahí que duró muchísimo tiempo sin poder hacer nada. Pero con los diagnósticos... Pero sin poder arrancar nada. Y ahora tenemos a otro ciudadano de la República ahí, pero tampoco ha hecho nada. Entonces lo importante es que comience a hacerse. Es igual que el asunto perfecto, me parece bien, ya por fin se dieron cuenta que hay que buscar otro mercado a partir de Haití. Qué bueno, nosotros lo felicitamos. Sí, pero yo le voy a decir una cosa. El lobby en materia de mercado exterior de la República Dominicana deja mucho que desear. Y ustedes saben por qué. Primero porque el Estado no ha estado preparado para eso. Por eso nosotros perdimos mercados tan importantes como el de la yuca o el de las flores. Ahí mismo en la Florida lo perdimos por falta de un lobby eficiente. Pero ustedes saben también por qué. Porque el sector privado vive recostado del Estado. Entonces a los polleros y a los hueveros que se ganan centenares de millones en el país, que se incorporen junto con el Estado a través de la Junta Agroempresarial Dominicana y vamos a trabajar el lobby eficiente en materia de mercado exterior, para que el Estado le busque la facilidad. Perfecto, el Estado está como facilitador, pero no tampoco para hacerlo todo. O sea, el empresariado también tiene que invertir para esos fines y propósitos, para sus propios intereses. Entonces no es tan solo que ahora el Estado va a buscar que vamos a aprovechar Venezuela y vamos a buscar, no, vamos a incorporarnos todo, el Estado, pero también el sector privado, que tiene sus organismos, como la Junta Agroempresarial Dominicana, o esas asociaciones de polleros y de hueveros, que puede perfectamente bien incorporarse también en la búsqueda de esos mercados y mejorar todo su sistema, como han ido mejorarlo aún más para que estemos en condiciones de conseguir otros nichos de mercado. Lo dejo de ese tamaño, señores. Y señores, miren, hoy es Día de la Seguridad Social, estamos esperando, pero parece que no ha llegado nuestra amiga Kirsi Jaques. Algo le ha pasado. Ella es muy cumplidora. Pero en ausencia de Kirsi, nosotros tenemos a Carol, a Sara, a Roberto, que nos quieren poner al día en el comportamiento de los mercados locales e internacionales. Y más luego, como ustedes saben, cultura del agua. Vámonos con Carol. Muchísimas gracias, don Pedro. Buenos días a todos los que se unen a la sintonía de Diario del 4. Vamos a conocer cómo está el pronóstico del tiempo para hoy, viernes 14 de junio, iniciando como de costumbre con Santo Domingo, para el cual se pronostican tormentas aisladas para el día de hoy. Tormentas regulares, ya que en horarios de la tarde podríamos tener un cielo totalmente despejado. Barahona, de su parte, presentaría chubascos en el día de hoy. San Juan, de su parte, de igual forma, tendría chubascos. Montecristi, las personas de Montecristi tomar las debidas precauciones porque de igual forma habrá mucha agua el día de hoy con chubascos. Santiago tendría tormentas durante todo el día, continuando con las diferentes localidades y así conociendo el pronóstico del tiempo. De igual forma habrá muchas lluvias para La Vega parcialmente, en horarios de la tarde ya un cielo totalmente despejado. Puerto Plata presentaría chubascos el día de hoy con temperaturas mínimas de 24 grados, máxima 32 grados para Puerto Plata. Se pronostican muchas lluvias para el día de hoy.
Samaná, de su parte, tormentas para todas las personas que residen en Samaná, tomar las debidas precauciones a la hora de salir de sus hogares, ya que presentará tormentas el día de hoy. Esto nos informa el estado del tiempo. Y ya por el área del este, vemos que Punta Cana presentaría chubascos. Igual de su parte también tendría chubascos en el día de hoy, viernes 14. Este es el estado del tiempo según la Oficina Nacional de Meteorología. Vamos a conocer cómo va la agenda del día a cargo de Sara Hernández. Gracias, Carol. Me imagino que con esas condiciones meteorológicas para Santo Domingo ya tú tienes listo el sancocho de fin de semana. Bueno, yo lo preparo y tú te encargas de los invitados. Perfecto. Vámonos con la agenda. Muchas actividades programadas para hoy. Desde las 9:30 de la mañana, taller función del notario en contratación pública. Esto va a ser en la calle Danae, número 2, en Gascue. A las 10 de la mañana, encuentro con oficiales del Estado Civil. Esto será en la Junta Central Electoral. También a las 10, entrega de becas a estudiantes del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esto será en la Máximo Gómez número 30. Por otro lado, también será a las 10 el acto Héroes 14 de junio de 1959 en el Monumento de Santiago, la ciudad corazón. También la rueda de prensa del Consejo Nacional de Drogas. Esto va a ser en la Suprema Corte de Justicia. Ya a las 2 de la tarde tendremos la despedida del crucero Guardia Marinas, verano 2013. Esto será en el puerto Sanssouci. También a las 4 tenemos el torneo por una mejor zona colonial. Esto será en la cancha San Antón, calle Restauración. 5:30 de la tarde, homenaje a los héroes de 1959 en el Monumento de los Héroes. Esto será en el Malecón de Santo Domingo. Ya a las 4 de la tarde tenemos la inauguración de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Esto será en Los Castillos, en La Victoria. A las 6 de la tarde, rueda de prensa de Infotep y COP Empresarial o la Cooperativa Empresarial en el Hotel Barceló Santo Domingo. De igual forma, 6:30 de la tarde, encuentro con Piedad Córdoba. A las 6:30 será en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, en la Plaza de la Cultura. Y finalmente, 7 de la noche, Premios Crítica 2012, UNAPEC, en la Máximo Gómez 1011. Estas son las actividades programadas para este viernes. Vamos con Roberto Claudio para conocer cómo andan las económicas de Diario del 4. Así es. Sara, pero usted y Carol se pusieron a coordinar el viernes, fin de semana, y me dejaron fuera. No, usted también. Usted se va a encargar de pelar los víveres del sancocho. Hoy el viaje a Puerto Rico en el ferry. Nada, señores. De manera que este fin de semana, como ustedes advierten, todo es alegría, ¿verdad? Ya estamos en el último día laboral de la semana. Cada uno pues va preparando qué hacer el fin de semana, de manera que nos estamos preparando todos. Señores, como dice Sara, vamos a ver cómo anda el informe del mercado cambiario en el día de hoy, pero antes quiero darle los precios del petróleo en el mercado de Nueva York. Miren, el petróleo hoy se cotiza a $96.69 el barril, como hemos dicho, en el mercado de Nueva York. Entre tanto, el oro, bueno, eso es en alza, perdón, el petróleo, ese precio es en alza porque ayer tenía algunos puntos menos. En tanto que el oro, bueno, pues el oro también está sólido. Los precios del oro hoy son de $1,377 la onza Troy en los mercados internacionales. Ahora sí nos vamos al mercado cambiario local. El dólar en el área oficial, esto es las disposiciones del Banco Central, oficialmente el dólar debe estar comprándose a 41 pesos con 42 centavos para ser vendido a 41 pesos con 51 centavos. Entre tanto, el euro, pues el euro debe comprarse a 53 pesos con 70 centavos para ser vendido a 52 pesos con 50 centavos. Eso es en el área oficial. Vamos a ver ahora cómo están esas divisas en las agencias de cambio. En las agencias de cambio, el dólar se compra a 40 pesos con 90 centavos para ser vendido a 41 pesos con 20 centavos.
Entre tanto, el euro, bueno, pues el euro se compra a 53 pesos con 70 centavos para ser vendido a 54 pesos. Así está el mercado cambiario local. Señores, nos vamos ahora a una ligera pausa y al regreso estaremos ya en nuestra sala de entrevistas. Ustedes saben que ahí hay un extraordinario equipo que ahora nos continúa haciendo análisis y comentarios, además de entrevistas. Ellos son don Pedro Cava, Mozart de Lancer, además de Héctor Tineo. Pausamos.